cómodo. Gracias. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Aquí está su lugar. Acá. Estamos perdidos, pero fallados. Después de lo que ha dicho Esteban, no sé qué decir porque ya esperan algo muy grande ustedes. Pero las etiquetas a veces se van sumando, pero el siervo inútil es el que está adentro igual. ¿Ya? Eso es lo que dijo Jesús. Aunque hagan todo esto bien, somos siervos inútiles porque hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado. ¿Ya? Me toca a mí un tema cuando conversamos en la misión de tratar el tema de la fatiga ministerial. ¿Se ha sentido alguna vez cansado de lo que hace la iglesia? ¿O yo soy el único? Bueno, de eso quiero conversar con ustedes. Después tenemos un tiempo para dialogar entre nosotros y apoyarnos mutuamente, porque una de las maneras en que Dios obra es a través de nosotros. Es recíproco. Yo ayudo y me ayudan a la vez. Pero eso hay que practicarlo. ¿Ya? Entonces, quiero abrir el tema. Yo le he puesto, hay un texto en la Biblia, entonces le he puesto ese mismo, para que usted lo recuerde, la misma frase. A ver, hace un tiempo leí una historia y porque ella refleja muy bien lo que pretende hacer el presbiterio en este retiro. En un lugar había leñadores y estos leñadores obviamente llevaban la contabilidad de cuántos árboles lograban cortar en el día. Y llegó un joven muy entusiasmado con deseos de casarse, entonces necesitaba derribar muchos árboles para juntar dinero. Así que entró en el grupo, en el equipo. Primer día, 25 árboles. Y los demás, 20. Hoy se gastaba eso. Segundo día, 21. Y los demás, 20. Algo funcionó mal. Así que el tercer día le puso más empeño y comenzó a cortar, pero cortó 16. Entonces había un leñador de más experiencia y ese es el código. ¿Qué pasa? Le pongo más empeño y no tengo los resultados que debería tener. Entonces el leñador más antiguo le dijo: ¿tu hacha? ¿Cómo está tu hacha? Bueno, donde la está usando se ha anillado y ya se ha desgastado. El problema está en el hacha. Tienes que sacarle filo para volver a acabar. Eso es lo que pretendemos nosotros con este retiro. Que cada uno tenga la herramienta para volver con mayor entusiasmo a lo que hacemos. ¿Ya? Así que téngalo eso en mente, porque en algún momento usted va a experimentar esto que queremos tratar. Algunas personas lo identificaron así: el pastor o el líder anciano ya no se ríe como antes, o el pastor y el anciano evita el compañerismo de nosotros, algo le pasa, se ve cansado, continuamente habla de enfermedades. Bueno, llegado a cierta edad eso es común. A veces me encuentro con algunos amigos y la conversación es cómo está y salen las enfermedades. Bueno, a cierta edad, pero eso es parte normal del físico, ¿no? Pero cuando eso se hace recurrente, eso está expresando algo. La familia está preocupada, quiere saber cuál es el estado emocional del pastor o del anciano. Indague con la familia, los que están más cerca. Y hay algo que es muy triste y revela hasta cierto punto la gravedad del cansancio.
cuando uno se aleja de los amigos, no de la multitud. Los que son pastores y predican y están visitando, a veces uno llega el domingo, predicó y quiere irse a un lugar solo. Bueno, una vez puede suceder eso, pero cuando la persona, aparte de eso, se aleja de los amigos, está evidenciando una fatiga ministerial. Todo eso son síntomas, que se aleje de los amigos, se aleje de la iglesia, que se ve cansado, que ya no ríe como antes. Son síntomas de esa fatiga que en algún momento la va a tener si no la ha tenido. Y a veces eso se repite al punto que la persona puede llegar a la depresión. Y la manera en que a veces tratamos eso es ignorándolo, viéndolo como un problema espiritual. Me falta oración, me falta lectura de la Biblia por eso. O sea, como un problema. No, el problema no está afuera, está dentro de mí. Así lo mostramos. ¿Cómo está, pastor? Bien, hermano, ¿y usted? Pero por dentro se está fragmentando totalmente. Ideas y conceptos equivocados teológicos. Soy victorioso en Cristo. Nada me vence, soy victorioso. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Posesionalmente es cierto, pero muchas veces emocionalmente no es cierto. Entonces es una mala teología, porque toma una parte de la verdad e ignora la otra. Estoy bien, soy victorioso, y si yo digo, en realidad me siento cansado, estoy fatigado, predico todos los domingos, leo la Biblia para mí mismo, converso con los hermanos, veo los problemas de los hermanos, sería poco espiritual si yo digo, me siento cansado. ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? Todo eso está presionando al pastor o al líder. Todas esas cosas están ahí y su sentimiento, su estado emocional no lo puede compartir. No está bien eso, no digo que tiene que guardar todo eso. Conozco de una situación de un pastor, como ustedes saben, uno termina de predicar el domingo y va a la puerta para saludar a todos los hermanos. Hay algunos que lo ve ese día nomás, no lo ve en la semana. Así que es bueno hacer el contacto. Conozco un caso, me lo contó un pastor de Argentina, un pastor muy activo, se puso en la puerta y después de 5 minutos no sabía quién era. No conocía a los hermanos. Porque eso en un momento se corta. No es, uno va viendo ciertos síntomas, pero en un momento se corta y ahí queda la persona. Y no hay que internarlo, sencillamente porque tomaba demasiadas responsabilidades. Ahora, ¿qué encontramos en la Biblia? Ese es un estado que se repite en los líderes. No encontramos en la Biblia la palabra estrés. Es una palabra gringa. Cuando uno va a Estados Unidos, todos están estresados. Hola, ¿cómo están? Un poco estresado. Es como estar de moda. Si usted va a Estados Unidos, quiere estar bien, tiene que decir eso. Estoy estresado, hermano. Eso indica que es un hombre trabajador, esforzado. Bueno, pero a veces es parte del lenguaje, no de la realidad. Lo que encontramos en la Biblia son líderes transparentes, y es una de las evidencias de que la Biblia es inspirada. Pero cuando se escribe una biografía de otra persona, se nota uno anota todos los encantos, el carisma de la persona, no los defectos. ¿Ya? Y la Biblia muestra ambas cosas. Entonces tenemos la seguridad que es inspirada, simplemente porque refleja la realidad, no la esconde. Y la realidad de los líderes es que se fatigaban. Y tenía varios textos de la Biblia, pero tampoco quiero cansarlos, de profetas que estaban cansados. El mismo Moisés, que llegó un momento en que ya no quería más guerra. Moisés incluso deseaba la muerte. El mismo Jonás y otros muchos que uno podría ver, y la Biblia no esconde eso. Así que tomé solamente 2. Uno es Jesús. Y Jesús, cuando estaba en la barca, se quedó dormido. Y los discípulos, oye Jesús, usted no tiene cuidado de nosotros. Esa era la idea. ¿Y por qué se quedó dormido? Estaba cansado. No rehuyó mostrar una imagen gloriosa, ¿no es cierto?, a los discípulos. Estaba cansado.
En algunos momentos se mostró glorioso y en otros momentos mostró su corazón, su alma. Cuando él dice, estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, está en un punto que necesita de los demás. Oye, oren por mí, que los discípulos no oraron por él. Pero esa transparencia es la que muchas veces los líderes necesitamos unos a otros. Ahora, siempre digo yo esto, cuidado, es una transparencia selectiva. ¿Qué quiero decir? No puedo contarle a todo el mundo cómo estoy. Porque no sé si ustedes saben, a veces hay hermanitos chismosos. No sé, noto que no lo sabían. Y sabe, a veces este hermanito, el pastor lo que contó. Y comienzan a hablar, y uno contó 2 cosas, y ya hay 10, ya hay 20, y se van creciendo como una bola de nieve. Entonces uno tiene que ser selectivo. Y sabe que en nuestro sistema de gobierno nos permite eso, porque es un sistema colegiado. ¿Qué significa? Que no es la decisión de uno, sino que es la decisión de un equipo. Entonces el consistorio y el pastor deberían ser tan unidos y transparentes en su situación emocional o de trabajo, que deberían ser una fortaleza ellos. Nos permite eso. No somos como los hindúes, como un gurú que está tomando las decisiones. Bueno, no quiero hablar mal de otra iglesia, pero a veces hay un obispo que toma todas las decisiones. Y ese es el responsable de todo lo que pasa. Hay que ir a consultarle a él. Nosotros no somos así, un trabajo de equipo. Y el consistorio, quien representa en el caso de los ancianos, la iglesia, y el pastor representa el presbiterio en esa iglesia. Por eso tiene que dar cuenta al presbiterio. Entonces es un trabajo de equipo donde la autoridad se nivela, se controla unos a otros. Y eso es una bendición. Ahora, si uno busca personas que te digan a todos sí, va a terminar en el despeñadero. Y a veces internamente buscamos eso, internamente, aprobación sobre aprobación. Pero cuidado, ese es el mal síntoma. Así que nosotros tenemos la bendición. Ahora, en el caso de Jesús, lo compartió con los discípulos. No fueron muy fieles los discípulos a los sentimientos de Cristo. No oraron. Pero Jesús se cansó y no se obvia esa situación en la Biblia. Se cansó, se quedó dormido. Cuando habló con la mujer samaritana, habló porque tenía sed. Habló porque tenía sed. Y hay un texto en el Evangelio de Marcos que muestra un día completo de Jesús. ¿Quiere meterse en la agenda de Jesús? Bueno, en Marcos, capítulo 1, lo voy a leer, 29 al 34, al 35, dice. Al salir de la sinagoga, estuvo predicando en la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, la sanó Jesús. Pero entonces corrió la voz y en la noche llegaron muchas personas, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, el trabajito, ¿no? Y toda la ciudad se agolpó en la puerta de donde vivía Pedro. Y esa noche Jesús, aparte de lo que había hecho en el día, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar a los demonios a los demonios que le conocían, ¿no? ¿Cómo cree que durmió esa noche Jesús? Agotado, tiene que haber estado agotado, todo el día lo mismo. Bueno, veamos qué hizo al otro día. El versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ve el contrapeso. Tiene que haberse cansado, pero ¿dónde encontraba fuerza? Descanso. Hay una antigua herejía, el mismo se llama, que quitaba la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana. Él era divino solamente. Esto lo desmiente, ¿ya? Esta situación y otras más, ¿ya? Si Jesús era humano y divino,
¿qué nos queda a nosotros? Somos solamente humanos. Si Jesús necesitó la oración, ¿qué nos queda a nosotros? Y a veces pienso, habiendo tantas promesas que tenemos de la Biblia, tremendas promesas, sin embargo, no oramos como deberíamos orar, haciendo uso de todas aquellas promesas que Jesús hizo. Entonces, el primer personaje que muestra que la vida, yo tengo un lema, el pastor que trabaja se cansa. Y el que no trabaja se aburre. Primer personaje, Jesús. Segundo personaje, Pablo. Mire, en una de tantos relatos que hace Pablo, poniendo en duda si está hablando como loco, sacando todos los pergaminos, ¿ya? Pablo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39. ¿Alguno de ustedes ocurrió eso? No, todavía no. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. ¿Alguno de ustedes ha sufrido eso? Tampoco. He naufragado una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligro de ladrones y peligro de la dominación. Peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Y además de eso, donde él debería encontrar fuerza, peligro de falsos hermanos. Y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto va junto, es interesante, él lo pone en trabajo y fatiga, porque el trabajo, todo se fatiga. Las dos cosas van juntas, las pone juntas Pablo. Entonces ese es mi lema, el líder que trabaja se cansa y el que no trabaja se aburre. Entonces Pablo, aparte de eso, del esfuerzo físico, tenía la carga emocional de la iglesia. Él dice, mire, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y todas las que él había fundado, y el hermanito tanto, del 20, el hermanito anduvo en otras cosas, y esa presión que él tenía, ¿ya? Sobre él, una presión emocional. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo, dice Pablo. ¿Quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, aunque esté lejos. Así que en medio de eso, y aquí me voy acercando, cuál es la solución o cuáles son los medios que Dios ha dejado para poder nosotros sobrevivir a esas situaciones. Pablo dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo saca la conclusión. Entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, somos vasos frágiles. Ese es el concepto que tiene Dios de nosotros. Y ahora esa gracia está operando en nosotros. Mire, cuando uno llega a cierta edad, ¿cómo decirlo sin emocionarme? Llega a una cierta edad, con mi esposa miramos hacia atrás y vemos la gracia del Señor que está operando. Amén. Cuántas cosas vivimos y aquí estamos. Y ¿sabe? Más dispuestos, si uno pudiera volver atrás y revivir, haríamos lo mismo. A lo mejor con más experiencia ya. Como le decía ayer al hermano Ronald, estábamos hablando de esto, y alguien me preguntó, bueno, ¿y qué haría si volviera atrás? Bueno, yo le dije, sería más puntúo, o sea, más patúo, es la palabra. Porque a veces mi carácter es un poco así, ir detrásito como a la sombra. Pero ahora veo que otros pastores, otros líderes, sin preparación, sin nada, y a veces se transforma en una vergüenza para la sociedad, pero se atreven. Y entonces a veces he caminado muy lento. Si algo pudiera, ya no se puede, ya solamente puedo aconsejar a los nuevos que se atrevan en el Señor. Si el Señor le da la convicción de querer hacerlo, hágalo. Porque la gracia va detrás, la gracia opera detrás. ¿En qué momento se retiró el agua de, ¿se acuerda cuando atravesaron el Jordán?
cuando pusieron el pie en el agua. La gracia va detrás. Por eso Pablo dice, mire, según el don que ha recibido cada uno. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, aunque he trabajado más que todos ellos. Y parece que reflexiona, dice, bueno, pero en realidad dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ambas cosas van juntas. Trabajamos, pero es la gracia la que nos impulsa. Bueno, nosotros los presbiterianos no, siempre está eso, que es Dios quien hace la obra de la gracia, y eso a veces se exalta tanto que se nos olvida que hay también una participación humana. Pero esa participación humana es empujada por la gracia. Amén. ¿Ya? Sin gracia, bueno, somos unos desgraciados sin gracia. Pero es la gracia la que opera en nosotros. Entonces, la gracia de Dios, y mire, un paso más. ¿Cómo opera la gracia de Dios? Hay un pasaje en 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, toma diferentes formas. La palabra que usa Pedro acá es una palabra que significa, es cuando los fabricantes de alfombras hacían la alfombra, le ponían diferentes colores, ¿ya? Diferentes colores. Entonces iban haciendo, bueno, para los más aventajados en computación sería como los píxeles, ¿ya? Los píxeles de una foto que le da forma. En el momento no tiene forma, pero cuando usted se retira, ve lo que hay dibujado ahí. Él usa la misma palabra acá. En griego significa esos puntos de colores que se van poniendo en la alfombra para ver un cuadro terminado. Es como esto, ¿ves? Esto está escrito por píxeles, diferentes cositas pequeñas, y cuando usted lo mira de lejos, entonces, si pudiera ampliarlo en el computador, se ven esos cuadraditos pequeños que son píxeles. Bueno, la gracia de Dios opera así. Es diferentes formas para ver un cuadro completo. Así que cada uno de nosotros tiene parte en ese cuadro. Cada uno de nosotros aporta al trabajo completo del Señor, porque es multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios opera así. Opera en nosotros, nos mueve para que hagamos nuestra parte de tal manera que el cuadro de Dios se vea completo. Así que si uno no pone su parte, el cuadro va a ser incompleto, va a tener vacío. Es como esto, ¿ves? Si aquí no hubiera esto, sería sencillamente la mitad de la cruz, le falta una parte, porque esos píxeles no aparecieron. En la iglesia ocurre lo mismo, cada uno de nosotros. Entonces lo que sucede con los líderes y los pastores, que cuando personas no hacen su parte, ¿qué la hace? El pastor. ¿Qué la hace? El líder. El domingo vamos a cantar si no llegó el músico. Y si sabe guitarra, el pastor toma la guitarra y vamos a cantar. Falló el predicador, ¿a quién le piden? Al pastor. Entonces, ¿qué sucede? Se va deformando la iglesia. Se va deformando el ministerio de la iglesia, donde igual que un cuerpo, lo que le pasa a los tenistas, usan una mano y se le desarrolla el músculo, el brazo derecho, y entonces no le tiene que levantar pesas para no aparecer deforme. A veces ocurre algo así en la iglesia. Personas que son demasiado responsables asumen demasiadas tareas. A veces es bueno ver que falta alguien. No llegó un predicador, bueno, no hubo predicador. El pastor podría hacerlo, pero puede hacerle sentir a la iglesia que dentro de la misma iglesia necesitan más predicadores. Y la reunión se transforma en una reunión de oración. ¿Por qué? Porque falló el predicador. ¿Me entiendes? Entonces, como dicen los evolucionistas, la necesidad
crea el otro. No estoy de acuerdo con eso, pero evolución es la idea. Pero lo que quiero decir es que la necesidad trae la solución. Todo los grandes adelantos de la civilización se producen porque hay necesidad. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial hubo un adelanto tremendo porque había una necesidad. Entonces, la gracia de Dios opera en el cuerpo de manera multiforme, Por eso me acerco a lo que ofrezco como solución. Dios ha dispuesto ciertos medios de gracia. Sabe que somos vasos frágiles, sabe que es parte de nuestra naturaleza humana el cansarnos, y cuando trabajamos demasiado, nos cansamos también demasiado. Hay una gracia de Dios que opera en nosotros y por eso estamos reunidos acá. Si hubiera la posibilidad de que cada uno se fortaleciera solo, no haríamos que mire el gasto que significa estar juntos. ¿Ya? Pero es necesario. Este gasto se justifica, crece, porque es la obra de Dios. Y una manera en que Dios usa esa gracia en nosotros es cuando nos animamos. Dice en segunda de Tesalonicenses, o sea, en primera de Tesalonicenses 5:11, dice: por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces hay una gracia que opera en mí por ustedes. Hay una gracia que opera en ustedes por mí. Nos animamos unos a otros. Es lo que se hizo ayer con los pastores, el pastor Valdebenito, el pastor Cayul. Es un tiempo donde nos animamos mutuamente. ¿Y cómo quedó el ánimo, pastor Valdebenito? Muy bueno. Ahí, en medio de todas las vicisitudes, ahí encuentro un oasis. Amén. Y lo mismo el pastor Cayul. No está acá el pastor Cayul, así que puedo decirle ayer cuando nos despedimos. Mire, nosotros no entendíamos qué es lo que era. Era el reloj que le habían regalado. Él estaba animado por eso. Así nos animamos unos a otros. Ahora, no significa que tenemos que tener siempre regalos, aunque no está malo para los pastores. Lo que quiero decir es palabras de ánimo. Lo que hiciste tú, por ejemplo, ayer yo encontré que las canciones eran las precisas. ¿Ya? Toda la gloria estaba enfocada a Cristo. Y uno fue ministrado con eso. Y después me acerqué y les dije: qué buena lección hicieron. Eso anima, palabras. Nosotros podemos matar o dar vida por las palabras. Y esa es la multiforme gracia de Dios que opera en nosotros. ¿Ya? Animándonos a otros con palabras de aliento. Una palabra del Señor a veces. A ver, yo digo esto: denle una palabra del Señor a su hermano. Pero tengo que pedir, Señor. No me estoy refiriendo a eso. ¿Tiene algún texto de la Biblia que pueda compartir? Es palabra del Señor. No estoy de acuerdo con esa. Hay alguna iglesia en línea que hacen aquello, que llega una persona nueva y se acercan y le dicen al oído: el Señor me dijo que tú. Eso yo no lo creo a primeras. Podría ser a segunda, depende de la persona. ¿Ya? Si hay una persona que es madura espiritualmente y se acerca y dice: mira, yo creo que el Señor me está indicando. Bueno, no tienes que obedecerlo, porque Dios es personal. Dios te va a decir a ti, pero a veces te confirma por otra. En ese sentido yo lo creo. Pero hay algunas iglesias que capturan a la gente así. O sea, Señor, voy a decirle si el Señor me habla por medio de esta persona. No, pero yo creo que nosotros podemos animarnos con la palabra de Dios. ¿Ya? El pastor está cansado, ¿no? Mira, fortalecemos en el Señor, dice la Escritura. Pastor, te comparto esa palabra. ¿De quién es esa palabra? El Señor. ¿Ya? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Ánimo, pastor, ánimo. Estoy orando por ti. El pastor flota con eso, ese tipo de palabras. O el líder. Entonces nos animamos unos a otros. Entonces no cansamos. Ejemplo de la Biblia. Pablo, el ejemplo de la Biblia, Jesús. Bueno, Pablo dice: la multiforme gracia de Dios, Pedro dice eso, es la que nos anima. Bueno, ¿cómo opera? Unos a otros. ¿Ya? Nos animamos unos a otros con lo que decimos.
Y la segunda cosa que obra para animarnos es la presencia del Señor. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso yo creo que nadie puede reemplazarlo. El líder que se acostumbra a que otros lo anden empujando, en algún momento va a quedar en el camino. ¿Ya? Es la fuerza que viene. ¿Y cómo viene de Dios esa fuerza? No, en la oración. ¿Cuánto tiempo gastamos en oración? ¿Cuánto tiempo gastamos en la lectura de la Biblia y la aplicación? Yo he descubierto algo ahora último. Porque deben saber ustedes que estoy jubilado. En un sentido, pero encuentro que tengo más desafíos que antes. ¿Ya? Solo que ahora soy selectivo. Cuando uno es pastor tiene que hacer lo que le gusta y lo que no le gusta también. Pero ahora hago lo que me gusta. Me invitan a predicar, voy a predicar. Me invitan a enseñar, voy a enseñar. Me invitan a lavar el baño de la iglesia, le digo, no, estoy ocupado. Así que en el poder de su fuerza es Dios. Y lo que he descubierto es que por muchos años estuve estudiando la Biblia para los otros. Pastores, tengan cuidado. Leo la Biblia y estoy pensando en el hermanito Juan, el hermanito Pedro, esto está justo para ellos. Y también para la iglesia, para moverle. ¿Y cuándo es para mí? Entonces, hay un peligro en que leemos la Biblia, oramos por otros y estamos siempre pensando en los otros. Entonces, lo que he descubierto, que ahora ando como niño chico, descubriendo cosas de la Biblia o redescubriendo cosas que había pasado por encima. Y son palabras para mí, desafíos nuevos del Señor. Y eso es lo que anima. Nadie puede reemplazar eso. ¿Ya? Podemos reemplazar, a lo mejor comenzamos solo con el mundo en contra, pero con la gracia de Dios y la presencia del Señor. ¿Ya? Pero nadie puede reemplazar eso que viene a través de la oración, que viene a través de la alabanza al Señor, solo, acompañado, que viene a través del llanto. Orar al Señor, y cuando estamos tristes, lloramos delante del Señor, y sabe que descubre que hay una gracia que está operando detrás de eso. Yo recuerdo una vez que me puse a llorar solo. Bueno, no solo. Estábamos en la mesa, estábamos con todo el problema del colegio. El pastor se había ido a Corea y nosotros tuvimos que ver con la contratación de los profesores. Las leyes del trabajo están, pero también hay un asunto que tiene que ver con los estatutos docentes de los profesores, y todo eso se monta y hay que ver, y los profesores, habían algunos de cierta tendencia ideológica, estábamos agitando la agua porque los cristianos somos muy inocentones, ¿ya? Nos comen estos pillos, se metieron ahí, y uno quería tener todo el control de los dineros. No solamente para saber, no tuvo nada, pero para saber, tenía el control. Y se habían votado, ninguno quería firmar contrato. Y yo estaba ahí, pero ¿cómo? Vimos a que todos ellos debían ser cristianos, recomendados por su pastor. Y todos estaban recomendados por el pastor. Cuidado con recomendar a algunos hermanos que a veces llegan a la iglesia, mira, hay posibilidad de trabajar, pastor, necesito una carta pastoral. Cuidado, porque a veces metemos un problema en el lugar. Y tanto es así que llegó en marzo, abril, mayo. En mayo yo voy a la inspección de trabajo y los denuncio. Yo, el que representaba al sostenedor, en vez de ellos denunciarme a mí, voy y los denuncio porque no quieren firmar contrato. Y la gracia de la inspectora del trabajo los llama. Entonces yo voy junto a todos los profesores y les digo, mira, esta situación no puede seguir porque ya el pastor de Corea me decía, el pastor Gustavo, cierra el colegio, si no lo podemos controlar, entonces ciérrenlo. Y había mucho una inauguración a todo trapo, los hermanos orando, y las autoridades ahí.
y a los 3 meses cerraron. No, hay que aguantar. La cuestión es que los denuncio junto a todos los profesores. Yo digo, mira, esto ya es insoportable, así que yo fui en el periodo de trabajo, los van a ir llamando de a uno. Todos empezaron, no, yo firmo, pastor, no, todos firmaron, menos el director. Ahí está el problema. ¿Ya? Así que tuvimos que ir en el periodo de trabajo del director, y él bandido, que había llegado a la iglesia, supo cómo era el asunto, y pronto estaba ahí dirigiendo. Entonces la inspección de trabajo, bueno, señor, ¿por qué no firmo? Porque yo me prometieron que iba a ser el director y hay otra persona que está sobre mí y otro. Bueno, si no le gusta, váyase, ¿ya? Pero él, me preguntaba a mí, si él quiere poner un director, un superdirector, un infradirector, es cosa de la dirección. No le gustó, se va. ¿Y por qué no se va? Bueno, porque a mí me ofrecieron contrato indefinido. Yo creo que ahí fue un engaño que él creó ya. Señor, ¿es verdad? No, le digo yo, no, todos están por un año, todos, porque no sabemos cómo va a funcionar. Señor, entonces usted quiere contrato definido, pero dice que es por un año. Entonces, ¿no le gusta? Entonces renuncie. No, pero es que también no me han hecho contrato. Y yo comencé a trabajar en septiembre del año pasado. Era verdad. Eso, fíjese, entre hermanos siempre debe ser todo legal. Porque una persona herida echa mano a cualquier cosa. Entonces la inspectora me pregunta, ¿es verdad? Bueno, le digo, yo soy pastor, no voy a mentir, es verdad. Pero es verdad, porque él le dijo al pastor coreano, que tenía su hijo en la universidad y que se le hacían un contrato por esa cantidad, le iban a quitar la beca y que por favor no hiciera contrato. Por eso digo, somos ingenuos. Estamos entre hermanos. No, hermano, todo tiene que ser. Bueno, esa historia les cuento y otras cositas más. Entonces vino una persona a visitarnos un día. Guillermo, una doctora de canela alta, canela baja. Y nos queremos mucho como familia, entonces estamos en la mesa y de repente, ¿y Guillermo, cómo está el colegio? Y yo la miro y me pongo a llorar. Era tanta la presión y llorar que no podía parar. Me acuerdo, Mónica me hacía cariño. Y esas son las presiones que uno vive en el ministerio. Y las viví solo, sencillamente porque no le podía contar a la iglesia. Hermano, mira, esto está pasando. ¿Por qué había hermanos ahí dentro del grupo que iban a ser profesores? Y hermanos que habíamos llevado a la secretaria y todo, eran profesores. Entonces, era traer el problema a la iglesia. Y de la iglesia llevar el problema. Entonces dije, no, la iglesia va. Por eso yo creo que hay que separar las aguas. Un colegio, su propia personalidad jurídica, y la iglesia por otro lado. Porque se llevan los problemas. Entonces, me acuerdo de esa vez, lloré. Y eso tiene que ver con lo que he dicho. A veces hay que llorar. Y después de llorar, la gracia del Señor opera. Pero si eso está retenido adentro, Dios a veces quiere sacar todo lo que hay adentro igual que un vaso. Usted no lo puede llenar si tiene Pepsi Cola o Coca-Cola, como le gusta a Ronald, ¿no? Pepsi o Coca. Pero si lo quiere llenar con agua, tiene que botar la Pepsi para llenar el agua. A veces Dios tiene que vaciar lo que hay dentro para que su gracia comience a operar, ¿no? Y eso lo hace en su presencia, en la soledad, en la búsqueda del Señor, en su devocional propio, en su oración personal, ahí, delante del Señor, como lo hacía Jesús siendo aún temprano, puro. Entonces, concluyendo lo que he compartido, los pastores y líderes nos cansamos en la obra, y eso es normal y Dios lo sabe. El ejemplo es en Jesús, el ejemplo es en Pablo, y otros más que podríamos buscar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Dios ha dado un medio de gracia
es la comunión unos con otros. Edificados, dice, animados unos a otros. Eso es un medio de gracia. Hay otros más, la palabra, la Santa Cena, todo eso, pero la comunión es importante en este caso. Y el segundo es la presencia del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ambas cosas las podemos practicar hoy en día. Ahora, podemos tener un tiempo para animarnos unos a otros, poder compartir honestamente mi necesidad. Yo voy a hacer algo ahora, ¿no? ¿Cuántos horas más? ¿Tenemos unos 30 personas? ¿El grupo de a cuánto pueden ser? ¿El grupo de 5 por 6, 30, 5 grupos? Ocho. Bien, voy a decir esto. Recuerde cuál es su número. 1, 2, recuerde. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerde su número. ¿Ya? ¿Qué número? Pastor. 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahora, todos los 1 se juntan acá. Todos los 2, todos los 3, todos los 4, todos los 5, 6, hasta llegar a 8. 1. Acuérdese. 1. 8. 4.